Así que próximamente comentarios y cómo jugar de Pandemic, pero en su versión base. Ok, perfecto. Es yo. El pobre virus ahí en el ojo del huracán siempre. Que es un poco lo que tenemos que hacer en este juego, Pandemic, que es un clásico. Es del año 2008, si no me equivoco, tiene muchas versiones actualmente. Tiene hartas expansiones, incluso tiene versiones Cthulhu, una Iberia que está por ahí también. Tiene muchas formas de juego. Y la verdad es que el corazón es bastante simple, pero desafiante. Tiene hartos pasos también. Es difícil ganar. Tienes 3 formas de perder y solo una de ganar. Entonces es un desafío bien significativo. Tiene hartos pasos también, sobre todo en la parte del seteo, así que vamos a irlos revisando uno por uno. Vamos a ir tranquilamente definiendo algunos detalles para que lo puedan entender de la mejor manera y lo puedan disfrutar mucho más aún cuando lo jueguen. Así que vamos a conocerlo. Pandemic es un juego para 2 a 4 jugadores, donde vamos a ser parte de un equipo que está buscando la cura a 4 amenazas que están latentes en todo el mundo. Tiene varios componentes que la verdad tienen mucho sentido con el contexto de juego, hartos conceptos también bien atractivos. No es tan extenso el manual, pero insisto, tiene momentos muy clave y este elemento perjudicial que son 3 formas en las que podemos perder. Así que vamos a dejar el tablero aquí para explicarlo en un segundo. Tengo aquí una segunda cámara también, totalmente experimental todavía, la tengo aquí al costado. Esta va a ser mi cámara del zoom, para poder mostrarles, por ejemplo, las cartas en detalle, para que puedan leerlas bien y todo lo demás. Y aquí tenemos la cámara del cómo jugar. Así que esperemos que funcione bastante bien. Voy a ir retirando mientras las cartas de sus respectivas bolsas y les voy a ir contando un poco de detalles. Porque, insisto, es un juego difícil. De hecho, las pocas veces que lo he ganado, lo hemos ganado como en el último turno. Así como que era, si robábamos cartas, íbamos a perder. Pero justo en el último segundo logramos ganar a través de diferentes maniobras y nuestras habilidades y nuestro trabajo en equipo, que es básicamente lo que estimula mucho este juego. Estamos todos enfrentándonos a una misma amenaza. Entonces, estos son los componentes que tenemos. Tenemos cubos en 4 colores distintos, representando las 4 enfermedades. Esta es la caja simplemente. Peones para cada jugador. Si bien son más peones que 4, la idea es que se juegue de hasta 4 personas. Y cada personaje que vamos a recibir tiene un color distinto, por eso la variedad. Entonces nos vamos a nuestra cámara mágica amiga. Tenemos tarjetas de acciones, una para cada jugador, para tener en claro cuáles son las acciones que podemos hacer en nuestro turno. Cartas de personaje que tienen distintas habilidades, las cuales van a ser muy útiles durante el juego. De hecho, sin esas habilidades, que pareciera que son como exageradas al principio, sería muy difícil ganar porque, insisto, es un juego muy difícil. Tenemos cartas de epidemia. Cuando ocurre una epidemia vamos a seguir las instrucciones que aparecen aquí en esta carta, que están muy detalladas, pero obviamente las vamos a ir explicando. Son 6 porque de acuerdo al tipo de juego que queramos jugar, en términos de desafío podemos incorporar 4, 5 o 6. Si queremos el modo más difícil incorporamos 6, pero para una partida introductoria se sugieren solamente 4 cartas de epidemia y en ese caso las otras 2 simplemente quedan fuera. Tenemos también cartas de evento que van a poder utilizarse dentro del juego, que también tienen, uno las lee y dice, wow, son habilidades muy buenas, pero es porque el juego es muy difícil, así que no se dejen engañar ni asuman, digamos, no, juguemos sin evento porque el juego si no nos va a dar mucha ventaja. Voy a insistir siempre en eso, es un juego muy difícil. Tenemos cartas de ciudades, pero las cartas de ciudades aparecen en 2 formatos. Cartas de infección y cartas de ciudad que son de la baraja que vamos a estar robando. Por el reverso tienen el símbolo de cruz y las otras tienen este símbolo de enfermedad, así que las podemos diferenciar mucho. Estas van a ir en lados distintos del mapa y lo que también va a ir situado en el mapa, que vamos a estar explicando en breve, son diferentes fichas. Tenemos algunas fichas que nos van a indicar cuando logremos encontrar la cura a una enfermedad, que vamos a dejarla en ese lado, que son las 4 de los 4 colores respectivos, como les mostraba con los cubitos.
Los azules, por ejemplo, para la enfermedad azul, los rojos para la enfermedad roja y así. Y también por el reverso tienen este símbolo como de prohibido. Eso es cuando erradicamos una enfermedad. Una cosa es encontrar la cura y otra cosa es erradicarla. Y el objetivo del juego es encontrar la cura de estas 4 enfermedades. No hace falta erradicarlas, de hecho la erradicación va a ocurrir durante el juego y les voy a explicar enseguida cómo funciona. Pero básicamente tiene que ver con la posibilidad de la no aparición de más cubos de un determinado color y es muy útil. Esta ficha nos va a indicar cuántas cartas de infección vamos a estar retirando turno a turno y esta es la de indicador de brotes, de cuántos brotes van a ir ocurriendo. Entonces lo que tenemos que hacer es disponer el tablero al centro de la mesa, al alcance de todos los jugadores, y tenemos aquí entonces un mapa mundi. Vamos a hacer el espacio respectivo para que puedan entrar bien las cartas y se pueda ver bien. Perfecto. Este es el tablero entonces. Lo que vamos a hacer es barajar y dejar todas las cartas de infección en la parte de acá arriba. Barajar por mientras, porque tenemos que hacer otras cosas antes con la baraja de cartas. Vamos a barajar y la vamos a dejar acá en la zona del mazo de jugadores. Vamos a tomar este indicador de infección de brotes, lo vamos a dejar en el número 0. Este de infección vamos a dejarlo aquí en el número 2 y les voy a explicar obviamente cómo funciona esto. Y algo que no les mostré, que vamos a dejar uno siempre en Atlanta, que es nuestra base de operaciones, que son los hospitales, por decirlo de alguna forma. Tienen varios nombres de acuerdo a diferentes traducciones y diferentes versiones. Muy probablemente yo les digo hospitales dentro del juego porque en Iberia se llaman hospitales, pero considérenlos como centros de investigación. Entonces vamos a poner uno aquí en Atlanta. ¿Qué tenemos en el tablero? Distintas ciudades, distintos continentes, pero si se fijan tienen colores distintos. Ya pueden empezar a pensar en qué formato está este juego. En las ciudades amarillas van a aparecer cubos amarillos, que es la enfermedad amarilla. En la zona azul van a aparecer enfermedades azules y así. Lo que no quiere decir que exclusivamente en las zonas azules solo pueden haber cubos azules. Y obviamente todos esos detalles los vamos a estar explicando enseguida, no se preocupen. ¿Cuál es la idea del juego entonces? Encontrar la cura de estas 4 enfermedades. ¿Cómo curamos una enfermedad? Estando en un centro de investigación y descartando 5 cartas del mismo color. ¿Qué 5 cartas? Las 5 cartas que aparecen aquí. Pero eso tenemos que hacerlo antes de que se acabe esta baraja, que ocurra un 7º brote o que nos quedemos sin cubitos para poder dejar en las respectivas ciudades y las respectivas enfermedades. Así que es difícil. Vamos a ir viendo un poco cuáles son las acciones, cuál es el procedimiento, pero básicamente son 3 puntos en el juego. Primero, realizamos nuestras acciones que están especificadas aquí en la carta de acciones. Después robamos 2 cartas y después infectamos. Eso durante todos los turnos. Se juega hacia el lado izquierdo desde el jugador inicial y ahí vamos jugando hasta que ocurra alguna de las 4 cosas que acabo de contar. Ocurran los brotes, las enfermedades, etc. ¿Dónde está lo complejo? Van a haber casos, que son estos cubos que van a ir apareciendo en las ciudades. Pero nunca pueden haber más de 3 cubos de un mismo color en la misma ciudad. Si hubiesen más de 3 cubos en la misma ciudad, o si correspondiese poner un 4º cubo de un mismo color en alguna de las ciudades del juego, va a generar un brote. Y ese brote va a hacer que se expandan los cubos de enfermedad. Y en ese caso vamos a aumentar aquí nuestro indicador de brote. Pero también podríamos tener, por ejemplo, cubos de enfermedad en una ciudad anexa a una ciudad que acaba de generar un brote. Y cuando ocurrió ese brote, tuvo otro cubo de enfermedad y ocurrió un brote en cadena. Y ese brote en cadena también se cuenta. Y se cuenta y morimos. Y no nos vamos a dar cuenta y vamos a perder muy probablemente por brotes o porque nos quedamos sin cartas aquí o precisamente porque nos quedamos sin cubos no nos dimos cuenta. Entonces nuestro trabajo como investigadores es encontrar la cura, pero al mismo tiempo durante el juego ir tratando diferentes casos. Que no se nos acumulen mucho los cubos porque pueden generar brotes y podemos perder. Así que le vamos a entregar un rol en secreto a cada jugador. Vamos a asegurar una partida para 3 jugadores. Si quieren, lo dejan al personaje, o mejor dicho, dejan a cada jugador que elija su personaje. La verdad es que se juega más entretenido de forma aleatoria. Y los roles los vamos a ir explicando en detalle cuando tengamos en claro cómo son las acciones del juego, que básicamente son excepciones a lo que vamos a estar haciendo. Así que le entregamos un rol a cada jugador. Las otras quedan fuera y también le vamos a entregar el respectivo peón de cada color a cada jugador. Por ejemplo, aquí vamos a estar jugando con la genetista, la especialista en cuarentenas y la analista. Entonces revisamos sus peones, el blanco, el verde y el marrón, y los dejamos todos en Atlanta.
De acuerdo también a la cantidad de jugadores, vamos a empezar con diferente cantidad de cartas en la mano. Este es el verde oscuro. Vamos a empezar el juego, entonces vamos a tomar esta baraja. Recuerden que aquí también están las cartas de evento que nos pueden salir, que son 5 cartas distintas. Vamos a revolverlo, están con protector, así que puedo hacerle esto sin ningún problema. Y vamos a repartir el número que corresponde, en este caso 3 cartas a cada jugador. Después de haber repartido 3 cartas a cada jugador, vamos a decidir en qué nivel de dificultad queremos jugar. Y eso involucra cartas de epidemia en esta baraja. Se sugiere para una primera partida que sean 4, si quieren un desafío pueden ser 5, ustedes deciden. Como son 4, vamos a separar esta baraja en 4 montones iguales. En este caso voy a hacerlo totalmente al ojo, pero la idea es que cuando ustedes jueguen, cuenten las cartas y quede exactamente la misma cantidad de cartas en cada montón. Esto es netamente para acelerar un poco el proceso. Y esto se revuelve, se revuelve, se revuelve. El segundo montón se revuelve, se revuelve, se revuelve. El tercero y el cuarto. Y esto entonces se deja uno encima de otro. Y aquí dejamos la baraja. Aquí viene lo difícil. Porque parte del seteo implica empezar con cubos de enfermedad en el tablero. Vamos a revelar 3 cartas, las 3 primeras de esta zona. Y vamos a dejar 3 cubos del respectivo color en cada una de esas 3 ciudades. Por ejemplo, en San Francisco vamos a dejar 3 cubos azules. Aquí tengo mi bolsita, 3 cubos azules en San Francisco. Después en el Cairo vamos a dejar 3 cubos negros. Si están perdidos con la ciudad, la misma carta les indica más o menos dónde está. Y el color de la enfermedad es igual de importante. Entonces, si se fijan por ejemplo aquí el Cairo y están un poco perdidos, ahí nos da una pequeña guía de dónde puede estar. Uy, creo que la luz está ahí, sí. Ahí refleja más o menos dónde está. Entonces buscamos el Cairo, aquí está el Cairo, dejamos los 3 cubos, esto se va al descarte, esto se va al descarte. Y finalmente Bagdad. Y en Bagdad también vamos a dejar 3 cubos negros. Entonces ya empezamos mal. Así es el juego. No, nos hace empezar y ya estamos perdiendo. 3 cubos en Bagdad. Y miren, están cerquita, puede pasar lo que les decía, lo del orden en cadena. Ahora, por si fuera poco, vamos a revelar 3 nuevas cartas y ahora vamos a dejar 2 cubos en cada una de estas ciudades. Vamos a dejar 2 cubos en Manila. Y nuevamente, ¿dónde está Manila? Dice que está por ahí. Ah, perfecto, aquí está. Ya lo encontramos. Al descarte. Después en Atlanta, que es donde estamos. Vamos a dejar 2 cubos azules. Aquí, ahí se comparte el espacio. Y finalmente en Madras, en India, vamos a dejar 2 cubos azules. Aquí está Madras. Igual como que uno aprende geografía un poco con esto, ¿no? Inevitablemente. Y adivinen, hay que sacar 3 cartas más, pero ahora solamente un cubo en cada una de ellas. Aún así, parece poco, pero es harto. Así que un cubo en Shanghái. ¿Dónde está Shanghái? Aquí está Shanghái. Al descarte. Un cubo en Seúl. ¿Dónde está Seúl? Acá está Seúl. Y un cubo en Osaka. ¿Dónde está Osaka? Acá está Osaka. Perfecto. Entonces esto queda en la zona de descarte. Y es importante que quede ahí porque después esto nos va a perjudicar la vida mucho más. En el sentido de cómo van a reaparecer esas cartas. Ya estamos en condiciones entonces de poder empezar el juego. Y vuelvo a repetir, el objetivo es encontrar la cura de estas enfermedades. El manual sugiere o da la alternativa que nuestras cartas en la mano estén reveladas en todo momento. Más que nada para poder coordinarnos de mejor manera quién va a hacer qué acciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos un límite máximo de cartas en la mano, que son 7. Nunca puedo terminar mi turno con más de 7 cartas en la mano. Y recuerden que tenemos que juntar 5 cartas del mismo color para poder encontrar la cura a una enfermedad. Entonces ya partimos de esa base que es un poco difícil considerando que son 4 colores distintos. Después tenemos la consideración que estamos contra el tiempo, así que tampoco tenemos muchos turnos para ponernos de acuerdo de quién va a dónde, porque van a ocurrir muchas cosas al mismo tiempo. Entonces hay que coordinarse y coordinarse rápido. Por ejemplo, aquí vemos que este jugador tiene 3 cartas de colores distintos, este jugador tiene 3 cartas de colores distintos, y este jugador de aquí tiene una carta de evento y 2 cartas de color distinto. Entonces no tenemos muy en claro todavía quién podría ir hacia dónde. Pero ya vimos que hay cubos de enfermedad aquí en esta zona negra. No es tan peligroso en lo rojo todavía porque quedan, pero aquí también hay cubos de enfermedad que podrían desatar brotes y eso es lo que queremos evitar.
Y aquí es donde empieza un poco las acciones que cada uno puede hacer, que es en esta carta de acciones que nos explica muy bien qué es lo que puede hacer cada uno. Que básicamente tienes 4 puntos de acción, donde puedes hacer repetidas veces incluso la misma acción a través de tu turno. La idea es que se pongan de acuerdo también quién hace qué, no que sea tan yo hago esto y después tú dedícate a hacer lo que tú quieras. La idea es que conversen, la idea es que se pongan de acuerdo para poder enfrentar esta amenaza que es bastante grande. Y las acciones son bastante simples. Por ejemplo, podemos viajar por tierra o por mar. ¿Y qué es viajar por tierra o por mar? Moverse de una ciudad a otra que estén conectadas por una línea. Moverse por tierra o moverse por mar, en estricto rigor, es exactamente lo mismo, pero básicamente nos dice que podemos viajar por el agua o por la tierra. Nos movemos en un ferry. Así que un punto de acción, un movimiento. Por ejemplo, tengo 4 puntos de acción, perfectamente podría ser 1, 2, 3, 4. Y ahí gasté mis 4 puntos de acción. O moverme un punto y después seguir haciendo otras cosas más. Pero esa es la posibilidad de movimiento. Me voy moviendo a través de los diferentes puntos y de las diferentes ciudades. También tenemos la opción de viajar en avión, de hacer un vuelo directo. Y el vuelo directo es bastante particular porque yo puedo tomar una carta de mi mano. Por ejemplo, en este caso estoy tomando a Ho Chi Minh y voy a descartarla y voy a volar directamente a Ho Chi Minh. Así me puedo mover mucho más rápido alrededor del mundo. Pero estoy descartando cartas y sabemos que estas cartas de aquí no son infinitas. Si se acaban, voy a perder. Así que uno no siempre va a andar viajando en avión por el mundo así como si fuese muy económico, porque la verdad es un coste que hay que ir asumiendo poco a poco. Y son pequeños sacrificios que después se acumulan y nos pegan en el rostro. Después tenemos una segunda posibilidad de vuelo que es similar pero es distinta. Porque cuando yo hago la acción de volar, descarto la carta donde quiero ir. Pero también puedo descartar la carta donde estoy. Y si descarto la carta de donde estoy, vuelo directamente a cualquier lugar del mundo que yo quiera. Bastante positivo. Pero un poquito más difícil de lograr, porque si se fijan son hartas opciones de ciudad. Así que hacer coincidir eso puede ser difícil. Esta acción se relaciona directamente con la posibilidad de construir más centros de investigación. Que básicamente es moverse de un centro de investigación a otro. Y aquí me salto un poco a la acción construir un centro de investigación. ¿Cómo yo construyo un centro de investigación? Estando en una ciudad y descartando la carta que coincida con esa ciudad. Por ejemplo, quiero hacer un centro de investigación aquí en Lima, tengo que moverme a Lima, descartar la carta de Lima y ahí hago un centro de investigación. Y en esos puntos es que yo puedo descubrir la cura de diferentes enfermedades. Si se fijan son blancos. No es que alguno de ellos esté específicamente diseñado para encontrar la cura de algún color en específico. Yo puedo encontrar la cura amarilla, por ejemplo, aquí en una ciudad que es azul, ningún problema. A diferencia de, por ejemplo, lo que se ve en Iberia, que es otra versión del juego y ahí sí tienes que hacerlo coincidir. En este caso es un poquito más libre. Así que, como tengo la acción también construir un centro de investigación, también puedo viajar de un centro de investigación a otro. Consideren que son 6, así que también podríamos dejar bastante bien distribuidos estos alrededor del mundo para poder viajar más libremente. Pero implica descartar una carta bastante específica, así que no es tan fácil también. Después tenemos una acción que para mí es la más relevante, que es tratar una enfermedad. Donde básicamente yo gasto un punto de acción para devolver un cubo a la reserva. Es como si este fuese un paciente y yo trato a ese paciente. Y la idea es que no se acumulen muchos pacientes en un mismo punto, sino generan brotes. Entonces, como acción, yo puedo, por ejemplo, aquí, moverme 1, 2, 3, 4. Gasté 2 puntos de acción en moverme hasta San Francisco y otros 2 puntos de acción en sacar esos cubos desde San Francisco. Perfectamente permitido. También, lo otro que puedo hacer y que es muy útil y que es el punto donde tienen que ponerse muy de acuerdo con los demás jugadores, es compartir información. Y compartir información básicamente es intercambiarse cartas de la mano. Pero ahí nuevamente tenemos que encontrarnos en un punto, por ejemplo en Madrid, y ahí nos intercambiamos la carta Madrid. No es intercambiarse cualquier carta en cualquier momento. Así que también es difícil intercambiar información. Pero cuando vemos que hay un jugador que tiene 3, 4 cartas azules, por ejemplo, y yo tengo una, nos ponemos de acuerdo y nos juntamos en alguna ciudad para yo entregársela, para que él tenga 5 cartas y las pueda descartar y encontrar una cura a la enfermedad. Esa es un poco la idea del juego y por eso es importante coordinarse en este juego. Porque es difícil que un solo jugador encuentre la cura a todas las enfermedades. Así que harto ojo. Y después ya tenemos la última acción que, como ustedes se podrán imaginar, es descubrir una cura de la enfermedad.
Descarto 5 cartas del mismo color y las dejo aquí en la zona de descarte. Y esa enfermedad ahora está curada. No erradicada. Ya vamos a ver el concepto de erradicación. Entonces, supongamos que va a empezar este jugador, va a hacer sus 4 acciones y va a hacer lo que habíamos hecho antes. 1, 2, 3, 4. Se va a mover hasta San Francisco y va a eliminar estos 2 cubos para que no se acumulen muchos cubos y no sea tan peligroso. Esas fueron sus 4 acciones, termina su turno, roba 2 cartas, que es la segunda parte. Estas 2 cartas pasan a su mano. Miren, son 2 cartas rojas, perfecto. Entonces ahora el analista tiene 3 cartas rojas. Podríamos hacer que el analista encuentre la cura a la enfermedad roja. Yo tengo una, yo tengo una. Ah, mira, perfecto, nos podemos juntar en tal lado. Ahí uno ya empieza a pensar. Porque hay que actuar rápido en este juego. Y después de que sacó sus 2 cartas, como no era ninguna epidemia, el juego sigue hasta su tercer punto, donde infectamos. Estamos aquí en este indicador en el número 2. Así que vamos a sacar 2 cartas de aquí. Y vamos a dejar un cubo en cada una de ellas. Un cubo en Sydney, que es rojo, así que nos vamos a Sydney y dejamos un cubo. Acá está Sydney. Y una segunda carta, que es en Taipei. Y Taipei está en rojo. Está medio peligroso el rojo, parece, por lo que estoy viendo. La deja ahí. Ese fue el turno entonces del primer jugador, que en este caso es la analista. Seguimos entonces ahora al generista. Generista, que es el blanco, va a pensar qué le conviene hacer. Le conviene dirigirse hacia esta zona de aquí para, comillas, limpiar esto que está un poco peligroso. Y tiene una carta negra en su mano que es Moscú. Perfecto, entonces primera acción, descarta Moscú, vuela hasta Moscú. Esa es una acción. 2, se mueve. 3, se mueve de nuevo. 4, saca un cubo. Y ese fue su turno. Nuevamente, saca 2 cartas. Ah, viene una carta de epidemia. Y aquí empieza lo feo. Esta otra carta pasa a su mano simplemente. Aquí van a ocurrir 3 cosas que tienen mucho que ver con lo que acabamos de revisar y que van a aumentar el riesgo de generar nuevos brotes y acercarnos a perder. Primero propagamos. ¿Qué quiere decir propagamos? Vamos a aumentar este indicador de aquí. Está en el número 2. Lo aumentamos y sigue en el número 2. Eso quiere decir que cuando termine el turno seguimos revelando 2 cartas. Pero eventualmente va a llegar al número 3 o quizá incluso al número 4, de acuerdo al nivel de dificultad que hayamos elegido. Y en ese caso no se revelan 2 cartas, sino que se revelan 3 o se revelan 4, de acuerdo a la cantidad que estemos ahí. Entonces aumenta aún más la posibilidad de que se generen nuevos brotes. Así que eso es lo primero, la propagación. Después viene infectar. E infectar es más peligroso todavía, porque tomamos la carta de abajo del mazo, la revelamos y vamos a poner 3 cubos en ese lugar. En este caso, en lagos. La enfermedad amarilla. Vamos a buscar nuestros cubos amarillos. Vamos a buscar dónde está lagos. Allá está, en África. 3 cubos amarillos. Eso es un riesgo de brote inminente. Pero ahora viene la parte difícil, que es intensificar. Y esto yo creo que es la parte más compleja o la que hace más difícil el juego. Esta carta se va simplemente. No vamos a seguir sacando cartas de aquí directamente. Lo que vamos a hacer va a ser tomar todas las que están en la zona de descarte, revolverlas y dejarlas sobre el mazo de cartas de infección. Entonces, todas las ciudades que ya habían aparecido, muy probablemente van a aparecer de nuevo desde aquí. Y eso es lo más difícil de este juego. Porque uno podría decir, ah, ya salió Sydney, no va a salir de nuevo. Pero apenas aparece una carta de epidemia, vuelve la posibilidad muy latente de que salga nuevamente y se generen brotes. Entonces, terminó el turno, estamos en el número 2, se revelan 2 cartas. 1, se revela Seúl, y Seúl, que estaba por este lado de aquí, ahora tiene 2 cubos y una segunda carta, Shanghái. Y Shanghái, que antes tenía un cubo, ahora tiene 2 cubos. Sigue muy latente el peligro. Entonces aquí uno empieza a decir, oye, hay que ir para acá muy rápido, porque si no vamos a perder rápidamente. Esta zona del tablero, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero está conectada. Por ejemplo, yo puedo irme de San Francisco a Tokio, porque están conectadas por una vía marítima. Solamente que como es un mundo redondo y el mapa es en 2 dimensiones, da a entender que se puede hacer. Así que se puede ir, por ejemplo, desde San Francisco a Tokio o incluso a Manila, que queda un poquito más abajo. Se puede hacer. Pero ahora le toca a nuestra especialista en cuarentena. ¿Qué va a hacer la especialista en cuarentena? Está difícil, pero tiene la intención de entregarle sus cartas al otro jugador. Y tiene la carta de Ho Chi Minh. ¿Dónde está Ho Chi Minh? Está allá abajo. Perfecto, entonces voy a hacer 1, 2, de San Francisco viajo hacia acá, 3 y 4.
Entonces, jugador analista, nos vamos a encontrar ahí en Ho Chi Minh y ahí yo le puedo pasar mi carta. Porque yo en mi turno puedo entregar o recibir la carta, ningún problema. Pero siempre que tengamos esa carta, al menos uno de los dos jugadores. Y no lo había dicho, pero es importante. Hay solo una carta de cada ciudad en esta baraja. No hay dos, no hay tres, hay solamente una. Así que más difícil todavía. Ese es el juego desde su esencia. Ahora veamos qué ocurre si ocurre un brote. Por ejemplo, voy a revelar una carta, o de hecho la voy a buscar para hacerlo más interesante. En este caso necesitamos a Bagdad. Venía lejos todavía, así que no era tan terrible. Pero supongamos que terminó el turno del jugador verde, en este caso, revelamos. Tenemos Bagdad. Tengo que añadir un cuarto cubo a Bagdad negro. No puedo añadir un cuarto cubo, por ende sucede un brote. Aumentamos en 1 el valor del brote. Y aquí lo que vamos a hacer es poner un cubo desde esta ciudad hacia afuera, hacia todas las que conectan. Entonces queda un cubo aquí, otro cubo acá, otro cubo acá, otro cubo acá, otro cubo acá y otro cubo acá. Si el jugador blanco no hubiese limpiado ese, habría sucedido una cadena de brotes, lo cual habría sido muy terrible. Pero miren, en un turno ya pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Y si se acaban los cubos de la bolsita o de la reserva de un color, perdemos. Así que vamos mal, vamos muy mal. Imagínense que efectivamente el jugador blanco no alcanzó a limpiar aquí. Y tenemos que añadir otro cubo aquí. No puede haber un cuarto cubo, por ende, brote en cadena. Nuevamente, desde aquí vamos a dispersar cubos del mismo color hacia todas las adyacentes, excepto de donde viene el brote, porque si no sería un efecto ping pong y terminaría el juego rápidamente, porque sería brote, 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 brote. Miren cuántos cubos negros quedan. En el tercer turno, en el cuarto turno, puede pasar, y va a pasar más frecuentemente de lo que uno quisiera. Pero esa es la idea de por qué tenemos que curar enfermedades en diferentes puntos y al mismo tiempo buscar las cartas que nos corresponden. Y encontrar 5 cartas del mismo tipo es difícil, insisto, y voy a seguir insistiendo. Ahora, yo les decía que podíamos erradicar una enfermedad. Y eso puede ser un nivel un poquito más difícil. Porque yo efectivamente después puedo seguir jugando con mis compañeros y alguien va a descartar las 5 cartas rojas que le corresponden, las va a dejar aquí y va a encontrar la cura a lo rojo. Eso no quiere decir que yo voy a eliminar los cubos rojos en juego. De hecho, pueden seguir apareciendo. Solamente que ahora, en lugar de gastar un punto de acción por cubito para poder retirarlo de ahí, voy a gastar solamente un punto de acción para retirar todos los cubos, incluso si fuesen 3. Bastante útil. Si eventualmente yo voy curando y voy tratando la enfermedad y no quedasen cubos rojos en el tablero, la enfermedad se considera erradicada. Y ahora, cuando aparezca una carta que es de color rojo, como la enfermedad ya está erradicada, no se añaden nuevos cubos. Un pequeño respiro dentro de este difícil juego. Pero esa es la esencia de Pandemic. Es un juego muy, muy, muy difícil y me encanta porque es un muy buen desafío. Vamos a revisar ahora un poquito las habilidades de algunos de los jugadores para que les vaya quedando más claro cómo pueden ser utilizadas. Porque ya entendiendo la base, esto les va a hacer mucho más sentido. Por ejemplo, el generista dice que solo necesita descartar 4 cartas en lugar de 5 para encontrar la cura a una enfermedad. Perfecto, ya tenemos muy en claro lo útil que va a ser. La especialista en cuarentenas dice que evita que se coloquen cubos de enfermedad y brotes en la ciudad donde te encuentras y en todas las ciudades conectadas a ellas. Perfecto. Entonces, si esta jugadora está aquí, donde hay un riesgo latente de brote, va a ser mucho más útil porque así va a evitar que se añadan nuevos cubos y por ende va a evitar nuevos brotes. Así que bastante útil. Y así otras habilidades. Las cartas de evento, por ejemplo, que pueden ser jugadas en cualquier momento de cualquier turno, no necesariamente del mío, pero no puedo interrumpir una epidemia para jugarla. No puedo ocuparla durante una epidemia, así que tengo que usarla o antes o después. Usarla antes, ya sabemos más o menos que hay 4 aquí y de acuerdo a la cantidad de cartas que se vayan gastando, puede que aparezca pronto, puede que no. Ahí uno tiene que ir pensando. Pero por ejemplo, esta carta de evento dice jugar en cualquier momento, no cuenta como acción. Y se roba y mira las 6 primeras cartas del mazo de infección. Y después se pueden poner en el orden que uno desee de vuelta aquí en su baraja. Bastante útil pensando que podría venir por ejemplo la carta Bagdad. Y ahí yo la dejo más hacia el final y evito, o me da un poquito más de tiempo mejor dicho, que aparezca muy pronto. Otra carta de evento, por ejemplo, aquí, resistencia a la enfermedad, dice retira de la partida una carta de infección de la pila de descartes del mazo de infección. Puedes jugar esta carta entre el paso infectar y el paso intensificar de una carta de epidemia.
Muy importante porque esta especifica que se puede jugar aquí. Las otras no. Y en ese caso voy a tomar una de estas cartas y la voy a eliminar. Y eso es bastante útil porque, insisto, estas cartas el hecho de que vuelvan las cartas de la zona de descarte aquí encima es catastrófico. Y me encanta ese elemento del juego. Pero esa es la versión base de Pandemic. Insisto, es un juego cooperativo muy difícil, pero muy satisfactorio de poder realizar. Tiene ciertos elementos que son más complejos. También está el elemento suerte, porque puede pasar que justo, por ejemplo, lo que pasó recién, haya aparecido la carta de Bagdad y esto aumentó y hayamos perdido muy pronto, pero se puede perfectamente volver a jugar. La parte del seteo puede ser un poquito compleja al principio, pero si se fijan es bastante cuadrada en el sentido de 3 primeras cartas, 3 cubos, 3 nuevas cartas, 2 cubos, 3 nuevas cartas, 1 cubo. Cuando ocurre la epidemia aumentamos esto, vemos la carta de abajo y recuperamos las cartas de la zona de descarte aquí encima. Así que se puede volver automático en ese sentido el seteo, pero el juego de por sí es muy desafiante. Así que muy recomendado Pandemic.